Matías Lebedev se encontraba ante su casa. El pesado bulto de su mochila parecía una pluma comparado con el peso de los últimos meses. Sus dedos apretaban la correa, los nudillos blanquecinos por la tensión. La luz del porche parpadeaba, creando un brillo inquietante en la fachada que alguna vez le fue familiar. Algo había cambiado, pero no lograba discernir qué. Una profunda inspiración, un dolor agudo le atravesó el costado. Los médicos le habían advertido contra esfuerzos excesivos, pero esto era diferente. El pensamiento de María y de Yakov lo había mantenido durante la separación, y ahora, a pocos pasos de la reunificación, un inexplicable miedo lo embargaba. Matías abrió la puerta de entrada. El chirrido de los goznes resonó con una fuerza desproporcionada en el silencio. Primero lo golpeó el olor, un perfume masculino, desconocido, intenso y persistente. Su mirada se movía por la sala de estar, deteniéndose en los muebles reubicados, en los espacios vacíos en las paredes donde antes colgaban fotografías familiares. Era como si alguien hubiera borrado metódicamente su presencia del hogar, antes incluso de que él pudiera comprenderlo. Unos pasos pesados sonaron desde el pasillo. Un hombre sin camisa, musculoso, irradiando seguridad en sí mismo, salió. Nikita, como Matías supo poco después, le sonrió con sarcasmo al soldado. «Ahora soy el dueño de esta casa», dijo cruzando los brazos. «Debes irte antes de que llame a la policía». La mente de Matías se negaba a aceptar esto. «¿Quién demonios eres tú?», rugió, su voz quebrada por la incredulidad. El sonido de pies descalzos golpeando el parqué llamó la atención de Matías. Desde el fondo de la casa apareció María, envuelta en un bata de seda. Sus ojos se abrieron por un instante antes de que su rostro adoptara una máscara de fría indiferencia. «Ah, regresaste antes de lo previsto», dijo con un tono desapasionado. «Escucha, Matías, debes irte. Él tiene razón. Ya no vives aquí. Si no te vas, llamaré a la policía por alteración del orden». La traición ardía, pero los pensamientos de Matías inmediatamente se dirigieron a su hijo. «¿Dónde está Yakov? Dile que estoy en casa». La expresión de María se suavizó por un momento. La mujer que él alguna vez conoció destelló, pero desapareció tan rápido como había aparecido. «Yakov se fue», dijo ella. «Tuvo problemas y se fue de la ciudad. No lo hemos visto en varios meses. Matías, no sé dónde está». Esta noticia le quitó el suelo de debajo de los pies. Matías miró a María y a Nikita, absorbiendo cada detalle de su traición. La arrogancia de Nikita, el frío desapego en los ojos de María, habría sido suficiente para volver loco a la mayoría de los hombres, pero Matías, entrenado para pensar bajo presión, mantuvo la calma exterior. Sin decir palabra, se dio la vuelta y salió de la casa. La puerta se cerró tras él con un chasquido. Matías conducía sin rumbo. Cada kilómetro parecía más pesado que el anterior. El dolor lo carcomía, constante, insoportable, amenazando con consumirlo por completo. Terminó estacionado en la taberna La Guarida, en las afueras de la ciudad, un lugar familiar para los soldados que regresaban. El lúgubre ambiente del local lo envolvió cuando se sentó en un taburete de la barra. Matías miraba sin sentido un televisor mudo, bebiendo cerveza cuyo sabor no sentía. El entumecimiento en su pecho lentamente daba paso a la ira. Su casa había sido robada, su esposa lo había traicionado y su hijo había desaparecido. Pero su entrenamiento lo frenaba de tomar acciones impulsivas. Necesitaba pensar, planificar. «Matías, Matías Lebedev, ¿eres tú?». Una voz áspera interrumpió sus pensamientos. Matías se volvió y vio a Rodión, un ex soldado que conocía de su servicio militar. El rostro arrugado del hombre mayor se contraía por la preocupación mientras se sentaba junto a Matías. «¿Qué te atormenta, hermano?», preguntó Rodión, haciendo un gesto al barman, pidiendo 2 cervezas más. Matías vaciló un momento antes de que la presa se rompiera. Le contó a Rodión todo: la traición, la desaparición de Yakov, la pérdida total. Rodión escuchó. Su rostro se endurecía con cada revelación.
Te han engañado, hermano, dijo Rodion con voz baja y tensa. Pero si Yakov ha desaparecido, esto no es solo una cuestión de infidelidad. Algo más está sucediendo. Déjame ayudarte a encontrarlo. Matías, por primera vez desde que entró en su casa transformada, sintió un rayo de esperanza. ¿De verdad puedes hacerlo? Rodion asintió, sus ojos brillaron con determinación. Por supuesto, cuidamos de los nuestros, pero escucha, antes de que te enfrentes a María y a ese sinvergüenza de Nikita, necesitas asegurarte de que Yakov está a salvo. La desaparición de tu hijo es un misterio, y vamos a buscar sus piezas. Mientras Rodion exponía su plan, Matías comprendió que tenía una nueva misión. Rodion investigaría el paradero de Yakov, mientras él se concentraba en recuperar el control de su vida. La ira aún ardía bajo la superficie, pero ahora tenía una dirección. «Recuerda», dijo Rodion, poniendo una mano sobre el hombro de Matías, «María y Nikita te subestimaron. Ahora tienes que jugar a la larga. Has sobrevivido en zonas de guerra, Matías. Superarás esto también». Matías asintió. Su mandíbula se apretó con una nueva determinación. Ahora tenía un objetivo, una batalla, y esta vez no lo sorprenderían desprevenido. A la mañana siguiente, Matías regresó a la casa, su rostro una máscara de calma. Esta vez no regresaba como el hombre destrozado que esperaban. Había venido a reclamar lo suyo. Nikita abrió la puerta de nuevo. Su sonrisa se tambaleó un poco al ver la calma de Matías. «¿Qué pasa? ¿No nos escuchaste la primera vez? Ahora soy yo el dueño». La voz de Matías fue tranquila, impregnada de amenaza. «Tienes hasta la noche para irte». María apareció detrás de Nikita. Su táctica había cambiado. Intentó sonar razonable, ofreciendo un trato. «No compliquemos las cosas, Matías. Podemos dividirlo amistosamente. Puedes tomar algo de dinero y podemos separarnos». Pero los ojos de acero de Matías le decían todo lo que necesitaba saber. No habría negociaciones. «Esta es mi casa», dijo Matías. Su tono no admitía réplica. «Tienes hasta el atardecer para recoger tus cosas e irte. Después de eso, no habrá más conversaciones. Vendré por lo mío». El frío en su voz conmocionó a María, pero rápidamente ocultó su miedo tras una falsa bravuconería. Matías se dio la vuelta y se fue, dejándolos lidiando con el ultimátum. Se encontró con Rodion en un café cercano. El hombre ya tenía información valiosa. «Tengo algunas pistas sobre Yakov», dijo Rodion en voz baja. «El chico se involucró con una banda local, un grupo peligroso que lo manipuló mientras tú estabas ausente». Los puños de Matías se apretaron bajo la mesa. «¿Cómo? ¿Por qué?» El rostro de Rodion se oscureció. «Ahí está el quid de la cuestión. Parece que María usó tus ahorros para empezar una nueva vida con Nikita. Yakov. Lo obligaron a buscar otras fuentes de ingresos». La traición era aún más profunda de lo que Matías había imaginado. Ahora tenía dos batallas: recuperar a su hijo y derrotar a María y a Nikita. Absorbiendo la información, la determinación de Matías se fortaleció. Se había enfrentado a peores probabilidades en la batalla. Esta era solo otra guerra, y tenía la intención de ganarla. El sol se hundió en el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados y violetas. Matías Lebedev se encontraba frente a su casa, observando la oscuridad que se acercaba. Su mandíbula estaba apretada, sus músculos tensos en anticipación. El tiempo de las advertencias había pasado. Cruzó la calle con pasos decididos. Cada paso lo acercaba a la inevitable confrontación. María y Nikita habían ignorado arrogantemente su ultimátum, creyendo, quizás, que su anterior calma era un signo de debilidad. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Matías no llamó. Giró la manija, descubriendo que la puerta no estaba cerrada. Al entrar, el olor a colonia lo golpeó de nuevo. El nauseabundo olor de Nikita. La voz de Nikita llegó desde la sala de estar, arrogante y desafiante. «Mira quién ha vuelto, el soldado fracasado». Matías siguió el sonido, sus pasos resonando en el pasillo.
Encontró a Nikita desplomado en el sofá, con las piernas sobre la mesa de centro. La arrogancia del hombre era palpable, irradiaba en ondas mientras le sonreía con sarcasmo a Matías. «No vas a conseguir nada, viejo», se burló Nikita, poniéndose de pie. Enderezó los hombros, intentando usar su figura musculosa para intimidar a Matías. «¿Por qué no te arrastras de vuelta a tu madriguera?» Pero Matías, endurecido por las batallas y enardecido por la traición, no mostró miedo. Sus ojos estaban fríos y calculadores, fijos en el rostro de Nikita. En ese momento, Nikita vio algo cambiar en la expresión de Matías, un brillo de peligro que lo hizo vacilar. Esa fracción de segundo de duda fue suficiente para Matías. Su movimiento fue rápido y brutal. Antes de que Nikita pudiera reaccionar, el puño de Matías le golpeó la mandíbula. Un solo golpe calculado, impulsado por meses de rabia contenida y traición. El crujido de un hueso roto resonó por la habitación. Nikita se derrumbó en el suelo, sus ojos se abrieron de golpe por el shock y el dolor. La máscara de arrogancia se había roto, revelando al cobarde que había debajo. Gritos rasgaron el aire. María estaba en la puerta, su rostro una máscara de terror al ver lo que ocurría ante ella. Sus ojos iban de Matías, de pie, alto e imperturbable, a Nikita, tendido en el suelo y gimiendo de dolor. «¿Qué has hecho?», gritó buscando su teléfono. María gritó: «Voy a llamar a la policía. No puedes simplemente entrar aquí así». Pero Matías ya se le había adelantado. Con una calma aterradora, metió la mano en su chaqueta y sacó una carpeta gruesa. «Adelante, María», dijo tranquila y uniformemente. «Llama. Estoy seguro de que el contenido de esta carpeta les interesará mucho». La mano de María, que apretaba el teléfono, se quedó congelada en el aire. «¿Qué es esto?». Los labios de Matías se curvaron en una sonrisa fría. «Pruebas. Cada comprobante de tu malversación financiera, cada centavo transferido a tu amante, cada acción que destruirá tu reputación en la corte». Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras llegara a su destinataria. «Y no olvidemos cómo tu desprecio empujó a nuestro hijo a los brazos de una peligrosa banda». La sangre se retiró del rostro de María, el teléfono se le escapó de la mano, cayendo al suelo con un golpe sordo. No puedes simplemente quitármelo todo», suplicó, su voz temblorosa. Pero Matías no estaba interesado en sus lágrimas ni en sus súplicas. Le había dado la oportunidad de irse pacíficamente, y ella la había desperdiciado. Ahora ella y Nikita tendrían que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. «Te lo buscaste», dijo fríamente sin emoción alguna. «Ahora, límpialo». Se volvió de espaldas a ellos, dirigiéndose hacia la puerta. Detrás suyo, escuchó los sollozos de María y los gemidos de Nikita, pero no se volvió. Allí, solo quedaban los fantasmas y la traición. Al salir, Matías oyó un alboroto dentro. María y Nikita habían comprendido que ya no tenían nada que oponer. Su precipitada huida fue música para sus oídos. La casa era suya de nuevo, pero era una victoria vacía. La verdadera batalla, lo sabía, apenas comenzaba. En algún lugar, su hijo lo necesitaba, y Matías Lebedev estaba en una misión. El antro en Zarechnaya se alzaba ante Matías, su fachada deteriorada, un testimonio de abandono y desesperación. Allí, como Rodion había averiguado, se escondía Yakov, guarida de almas perdidas y esperanzas destrozadas. La banda que había atraído a su hijo era conocida por utilizar a jóvenes reclutas, como Yakov, para sus trabajos sucios. El corazón de Matías latía con fuerza mientras se acercaba al edificio. Cada instinto, afinado por años de servicio militar, gritaba peligro, pero el padre que llevaba dentro lo impulsaba hacia adelante. Su hijo estaba allí, y nada lo detendría de traer a Yakov a casa. El interior del edificio era un laberinto de pasillos oscuros y habitaciones tapiadas. El olor a moho y a algo mucho peor golpeó la nariz de Matías mientras se abría paso a través de la oscuridad. Voces apagadas y el chirrido ocasional de ratas fueron sus únicos compañeros. Finalmente,
Llegó a una puerta al final de un largo pasillo. De debajo de ella se filtraba una luz, un faro en la oscuridad. Matías respiró hondo, preparándose para lo que pudiera encontrar al otro lado. Empujó la puerta. La habitación era pequeña, tenuemente iluminada por una sola bombilla desnuda que colgaba del techo. Y allí, acurrucado en un rincón, estaba Yakov. La respiración de Matías se cortó. Su hijo no se parecía en nada al chico que recordaba. Yakov había adelgazado, desgastado por meses de estrés y miedo. Las ojeras bajo sus ojos hablaban de noches sin dormir y de una constante ansiedad. La cabeza de Yakov se levantó bruscamente al sonido de la puerta que se abría. Sus ojos se abrieron, mezcla de vergüenza y alivio, cuando reconoció a su padre. «Papá», susurró Yakov, su voz quebrada. Era evidente que había vivido con miedo, convencido de que sus errores le habían costado a su familia. Matías cruzó la habitación en 2 pasos rápidos, arrodillándose junto a su hijo. Lo que más deseaba era abrazar a Yakov, protegerlo del mundo que había sido tan cruel, pero se contuvo, sintiendo la fragilidad del momento. «Estoy aquí, hijo», dijo Matías en voz baja. «Estoy aquí para llevarte a casa». Los ojos de Yakov se llenaron de lágrimas. «Yo no sabía qué más hacer», dijo, su voz apenas audible. «Después de que te fuiste, mamá, y luego ese Nikita». La mandíbula de Matías se apretó al mencionar el nombre de Nikita, pero mantuvo la calma. «Está bien, Yakov, puedes contarme todo». Y en esa habitación sucia, llena de desesperación, Yakov derramó su historia. Le contó a Matías cómo la banda se le acercó, ofreciéndole amistad y un sentido de pertenencia cuando su mundo se derrumbaba, cómo usaron el desprecio de María y la ruina financiera de la familia como palanca, arrastrándolo gradualmente a su red. «Intenté irme», dijo Yakov, su voz quebrada. «Pero ellos dijeron que me matarían si intentaba escapar. No sabía qué más hacer, papá. Lo siento mucho». El corazón de Matías se rompía por su hijo. El chico había cargado con esa carga solo durante tanto tiempo, creyendo que no tenía a quién acudir. En ese momento, la determinación de Matías se fortaleció. Luchaba no solo por sí mismo, sino por el futuro de su hijo. «Escúchame, Yakov», dijo Matías, su voz firme pero suave. «No hay culpa en nada de esto. Te sacaremos de este lío, cueste lo que cueste. ¿Me oyes? Estamos juntos en esto». Yakov miró a su padre. La esperanza se asomó por primera vez en meses en sus ojos. «¿De verdad? ¿Tú no me odias?» Matías abrazó fuertemente a su hijo. «Nunca te odiaré, Yakov. Eres mi hijo. Somos una familia, y la familia se mantiene unida pase lo que pase». Abrazando a su hijo, la mente de Matías ya estaba trabajando, elaborando un plan. Sabía que no podía depender de la policía para resolver el asunto rápidamente. La influencia de la banda en esa zona era demasiado grande. No, era algo que tendría que manejar él mismo. Su entrenamiento militar volvería a ser útil, pero esta vez el campo de batalla sería su ciudad natal. El enemigo no serían algunos oponentes anónimos en un país extranjero, sino los matones que se habían atrevido a atacar a su hijo. Matías Lebedev usaría todas sus habilidades para acabar con esa banda y asegurar la seguridad de su hijo. Cuando abandonaron el antro, Yakov se apoyaba pesadamente en su padre, mientras que los ojos de Matías examinaban las sombras. Sabía que la banda no dejaría ir a Yakov tan fácilmente, pero ellos no tenían ni idea de con quién se habían metido. Matías Lebedev estaba listo para la batalla. El sonido de pasos que se acercaban interrumpió su conversación. La mano de Matías instintivamente se dirigió a su cintura, donde estaba escondido su arma de servicio. Esperaba no tener que usarla, pero estaba preparado para todo. 5 hombres salieron de la esquina. Su arrogancia traicionaba su confianza. El líder, un hombre con la cabeza rapada y cubierto de tatuajes, sonrió con malicia al ver a Yakov, parado solo bajo el débil resplandor de la farola. Bueno, mira quién ha decidido aparecer», dijo el líder, su voz impregnada de malicia.
¿Pensabas que podías escapar de nosotros, Yakov? Es hora de pagar, chico. Los ojos de Yakov se movieron nerviosamente hacia la sombra, donde esperaba su padre. El líder de la banda siguió su mirada, frunciendo el ceño con confusión. Ese instante de confusión fue suficiente para Matías. Él y Rodión salieron de la sombra, moviéndose con la precisión afinada de soldados experimentados. Antes de que los miembros de la banda pudieran reaccionar, Matías había inmovilizado al líder contra la pared, su antebrazo presionado contra la garganta del hombre. Rodión actuó con la misma rapidez, desarmando a los otros miembros de la banda antes de que pudieran sacar sus armas. Años de entrenamiento militar habían perfeccionado sus habilidades hasta la precisión de una navaja, y la banda estaba totalmente desprevenida ante el ataque. «Escucha con atención», gruñó Matías. El rostro de Matvey a pocos centímetros del líder. «Vuestra pequeña operación ha terminado. Dejaréis a mi hijo en paz. Dejaréis este barrio en paz. Si vuelvo a oír que vosotros o vuestros hombres os acercáis a Yakov, lo que ocurra después os parecerá un picnic. ¿Entendido?» Los ojos del líder se abrieron como platos, mezcla de miedo y furia. Intentó decir algo, pero la mano de Matvey sobre su garganta se lo impidió. Matvey aflojó ligeramente la presión, permitiendo al hombre recuperar el aliento. «He preguntado. ¿Entendido? Tú no puedes hacer esto», tartamudeó el líder. «No te imaginas con quién te has metido. Tenemos contactos». La risa de Matvey fue fría e implacable. «¿Contactos? Déjame que te cuente sobre contactos». Hizo un gesto a Rodión, quien sacó de su chaqueta un grueso sobre. «En este sobre», continuó Matvey, «está cada prueba de vuestra actividad criminal, tratos de drogas, extorsión, reclutamiento de menores. Todo está aquí. Mi amigo tiene contactos muy interesantes en las fuerzas del orden. Una sola palabra de nosotros, y este sobre estará sobre la mesa de cada servicio imaginable». La sangre abandonó el rostro del líder de la banda al comprender la realidad de la situación. Miró a sus cómplices, pero estaban igual de atemorizados. Rodión los mantenía a raya con una mirada de acero. «Así será», dijo Matvey con voz baja y amenazante. «Os iréis, olvidaréis que alguna vez conocisteis a Yakov, os buscaréis un nuevo barrio, preferiblemente muy lejos de aquí, porque si os vuelvo a ver a vosotros o a vuestros hombres aquí, no seré tan amable». Soltó al líder retrocediendo. Este se frotó la garganta, tosiendo y jadeando. «Esto no ha terminado», murmuró el líder, pero la amenaza en su voz sonaba vacía. Los ojos de Matvey se entrecerraron. «Oh, yo creo que sí ha terminado. A menos que quieras saber qué daño pueden hacer un par de veteranos enfadados antes de que llegue la policía». La resolución del líder de la banda se derrumbó. Con una última mirada de furia impotente, asintió a sus hombres. Estos retrocedieron lentamente, sin apartar la mirada de Matvey y Rodión, antes de girarse y desaparecer en la noche. Cuando sus pasos se apagaron, Yakov salió de la sombra donde había observado la confrontación. Sus ojos estaban muy abiertos, mezcla de veneración y miedo residual. ¿Esto realmente ha terminado?», preguntó con la voz temblorosa. Matvey abrazó a su hijo por los hombros, apretándolo contra él. «Terminó, hijito. Ya no te molestarán más». Rodión se acercó, dándole una palmada en la espalda a Matvey. «Buen trabajo, hermano. Recuérdame no cruzarme nunca más en tu camino». Matvey sonrió, la adrenalina comenzando a disminuir. «No podría haberlo hecho sin ti. Gracias por cubrirme las espaldas». Al salir del callejón, Matvey sintió como una carga caía de sus hombros. El poder de la banda sobre Yakov había sido quebrado. Su hijo estaba a salvo por primera vez en varios meses. Matvey sintió que realmente había regresado a casa, pero al salir a la calle, con las luces de la ciudad brillando a su alrededor, Matvey supo que su viaje aún no había terminado. Habían ganado esta batalla, pero la guerra, la lucha por reconstruir su familia y su vida, recién comenzaba. Yakov se apoyó en su padre, el agotamiento y el alivio visibles en cada curva de su cuerpo. Matvey abrazó a su hijo con más fuerza,
inundado de una profunda protección. Había un largo camino por delante, pero lo recorrerían juntos, padre e hijo, unidos contra cualquier dificultad. Caminando a casa, a su verdadero hogar, Matvei se permitió un momento de silencioso triunfo. Había recuperado su hogar, había salvado a su hijo y había acabado con la amenaza inmediata. Pero incluso disfrutando de la victoria, una parte de él permanecía vigilante. María y Nikita seguían en libertad, y Matvei no se hacía ilusiones sobre futuras batallas, pero ahora tenía a su hijo. Estaban a salvo, y eso era suficiente. Lo demás podía esperar hasta mañana. El juzgado de la ciudad se elevaba ante Matvei, su fachada de piedra, un testigo silencioso de innumerables batallas libradas entre sus muros. Ahora sería su campo de batalla, una guerra de palabras y pruebas. Pero Matvei Lebedev no era novato en las guerras. Se ajustó la corbata, un gesto que parecía extraño después de varios meses en uniforme de combate. Yakov, junto a él, se movía inquieto, sus ojos recorriendo los pasos abarrotados del edificio del juzgado. Matvei puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de su hijo. «Todo saldrá bien», dijo en voz baja. «Estamos juntos en esto». Yakov asintió, pero la tensión en sus hombros no desapareció. El chico había pasado por un infierno y ahora tendría que revivirlo todo ante extraños. La mandíbula de Matvei se apretó ante este pensamiento, pero reprimió su ira. Necesitaba tener la cabeza clara para lo que se avecinaba. Subiendo las escaleras, Matvei vio a María y a Nikita. Su esposa llevaba un elegante traje, el pelo y el maquillaje impecables. Parecía la esposa perfecta, una máscara que Matvei conocía como una mentira, al igual que lo eran sus votos. Nikita estaba ligeramente detrás de ella, su sonrisa complaciente notablemente ausente. El moratón de su mandíbula se había desvanecido, pero el recuerdo del puño de Matvei aún estaba fresco para ambos. Los ojos de María se encontraron con los de Matvei por un instante, y él vio un destello de algo, miedo, arrepentimiento, antes de que su máscara de indiferencia volviera a su lugar. Ella le susurró algo a su abogado, un hombre astuto en un costoso traje, antes de desaparecer dentro del edificio del juzgado. Dentro de la sala del juzgado, un murmullo apagado llenaba el aire. Matvei reconoció algunas caras, vecinos, viejos amigos, incluso algunos profesores de Yakov. El rumor de la drama familiar se había extendido rápidamente y parecía que toda la ciudad había venido a presenciar el espectáculo. Cuando el juez entró y comenzó la sesión, Matvei se preparó para la batalla que se avecinaba. El abogado de María no perdió tiempo en pintar a Matvei como el villano. «Su señoría», comenzó el abogado, su voz rezumaba falsa sinceridad, «mi representada, la señora Lebedeva, ha sufrido enormemente a manos de su marido, un hombre que abandonó a su familia durante varios meses, que regresó de la guerra cambiado, desequilibrado y propenso a la violencia». La abogada de Matvei, una mujer perspicaz llamada Sofia, le había advertido sobre esta táctica. Intentaban usar su servicio en su contra, convirtiendo su sacrificio en algo siniestro. Él mantuvo una expresión impasible, incluso cuando su sangre hervía. «Solicitamos la mitad de todos los bienes conyugales», continuó el abogado de María, incluyendo la casa familiar y la pensión militar del señor Lebedev. Más aún, consideramos al señor Lebedev un padre indigno. Su prolongada ausencia y su reciente comportamiento violento lo convierten en un peligro para el joven Yakov. Ante esto, Yakov se tensó junto a Matvei. El chico abrió la boca para replicar, pero Matvei le apretó ligeramente la mano, instándole silenciosamente a que callara. Su momento llegaría. Mientras el abogado de María hablaba monótonamente, entrelazando mentiras y medias verdades, la mente de Matvei trabajaba. Pensaba en las largas noches, en los hermanos que había perdido, en las heridas, visibles y ocultas, que llevaba. Había soportado todo eso, había pasado por el dolor y el miedo, sostenido por la idea de regresar a casa con su familia,
Y así era como María recompensaba ese sacrificio. Pero incluso cuando la ira amenazaba con consumirlo, Matvey recordaba su entrenamiento. Mantén la calma bajo el fuego, evalúa la situación, planifica el contraataque. Cuando finalmente llegó su turno, Sofía se puso de pie. Su postura irradiaba confianza. «Su señoría», comenzó, su voz era clara y fuerte. «La imagen que ha pintado la oposición no solo es falsa, es un insulto a cada hombre y mujer que alguna vez ha servido a este país». Sacó una gruesa carpeta, la misma que Matvey había usado para enfrentarse a María y Nikita en su casa. «Tengo pruebas documentadas de la infidelidad de la señora Lebedeva, de su mala administración financiera y de su abandono hacia su hijo mientras el señor Lebedev servía». Mientras Sofía exponía su caso, Matvey observaba el rostro del juez. La expresión del hombre mayor permanecía neutral, pero Matvey notó un ligero entrecejo cuando se presentaban las pruebas más incriminatorias. «Además», continuó Sofía, «tenemos el testimonio del propio Yakov Lebedev sobre las circunstancias que lo llevaron a la banda local, circunstancias que son directamente consecuencia del abandono de la señora Lebedeva y de su preferencia por una aventura amorosa al bienestar de su hijo». Ante esto, todas las miradas en la sala del juzgado se volvieron hacia Yakov. El chico se encogió bajo la intensa atención, pero Matvey lo animó con un guiño. Yakov respiró hondo y se levantó. Su voz tembló al principio, pero se hizo cada vez más fuerte a medida que hablaba. «Mi madre no estaba en casa», dijo Yakov. Sus palabras atravesaron el silencioso salón del juzgado. «Cuando papá no estaba, ella siempre estaba con Nikita. Nunca había comida en casa, nunca había dinero para las cosas del colegio. La banda dijeron que podían ayudarme, darme una familia. No sabía qué más hacer». El corazón de Matvey se encogió por su hijo, pero el orgullo se expandió en su pecho ante la valentía de Yakov. De reojo vio a María, y la vio cómo se derrumbaba su máscara controlada, las lágrimas brotando en sus ojos. ¿Eran sinceras o simplemente otra actuación? Matvey no podía saberlo. Cuando Yakov se sentó, Sofía pronunció sus palabras finales. «Su señoría, Matvey Lebedev, no es solo un soldado condecorado. Es un padre dedicado que hizo todo lo posible para sacar a su hijo de una situación peligrosa, una situación creada por las acciones egoístas de la señora Lebedeva. Pedimos al tribunal que reconozca los derechos del señor Lebedev como padre, su contribución a este matrimonio y que dicte una sentencia acorde». Con esto, terminó el primer día del juicio. Al salir del juzgado, Matvey sentía una mezcla de cansancio y un optimismo cauteloso. La batalla estaba lejos de terminar, pero habían asestado el primer golpe significativo. «Lo has hecho muy bien allí, hijito», le dijo Matvey a Yakov mientras caminaban hacia el coche. «Estoy orgulloso de ti». Yakov sonrió débilmente. La tensión se alivió un poco de sus hombros. «Gracias, papá. ¿Crees que ganaremos?» Matvey miró hacia atrás al edificio del juzgado, su expresión llena de determinación. «No lo sé, Yakov, pero...» «Prometí», le dije Matvey a su hijo, «que no me rendiría. Lucharemos hasta el final». De camino a casa, la mente de Matvey ya trabajaba, planeando su próximo movimiento. María y Nikita habían mostrado sus cartas, y ahora sabía exactamente a qué se enfrentaba. La guerra no había terminado, pero Matvey Lebedev nunca había perdido una batalla. No podía permitirse el lujo de perder, y, maldita sea, no iba a empezar ahora. El juicio se prolongaba. Cada día traía nuevas revelaciones y amargos enfrentamientos. Pero mientras el proceso judicial continuaba dentro de la sala, otra batalla se libraba fuera de ella. Nikita, desesperado por salvar algo de los restos de su vida, inició una campaña feroz para desprestigiar a Matvey. Los rumores y los chismes se propagaban por la ciudad como un incendio forestal, presentando a Matvey como un monstruo inestable y cruel. «Dicen que volvió de la guerra destrozado», comentó una vecina a otra a través de la valla. María le tenía miedo, por eso se fue. Pobre mujer. «¿Y su hijo?»,
susurró la otra vecina con compasión. No es de extrañar que se haya juntado con malas compañías. Seguro que intentaba escapar de la furia de su padre. La mentira cobraba fuerza, alimentada por la sed de chismes de los habitantes de la ciudad y la incansable campaña de Nikita. Matvey empezó a recibir miradas sospechosas y fragmentos de conversaciones que cesaban bruscamente al aparecer él. Pero Matvey permaneció tranquilo, una habilidad perfeccionada a lo largo de años de situaciones tensas. Sabía que la verdad prevalecería, pero no podía quedarse de brazos cruzados mientras su reputación era pisoteada en el barro. Con una silenciosa determinación, Matvey comenzó a reunir testimonios de aquellos que lo conocían mejor, antiguos compañeros de armas, vecinos que conocían a la familia desde hacía años, incluso los profesores de Yakov. Todos estaban dispuestos a dar fe del carácter de Matvey y su devoción como padre. El sargento Mikhail Dolmatov, antiguo comandante de Matvey, escribió una declaración particularmente contundente. Conozco a Matvey Lebedev desde hace más de 10 años, en tiempos de paz y en la guerra. Es una de las mejores personas con las que he tenido el honor de servir. La idea de que alguna vez levantara la mano contra su familia no solo es falsa, sino que ofende todo aquello por lo que Matvey representa. A medida que estos testimonios comenzaban a circular, la opinión pública empezó a cambiar lentamente. La gente comenzó a dudar de la historia que Nikita había contado, a ver la desesperación detrás de sus acciones. Mientras tanto, en la sala del tribunal, María se volvía cada vez más desesperada. Las pruebas en su contra se acumulaban y sentía cómo el control de la situación se le escapaba. En un momento de pánico desesperado, cometió un error crítico. Una noche, María se acercó a Elena Ivanovna, la antigua profesora de matemáticas de Yakov y testigo clave de la parte de Matvey. Las dos mujeres se encontraron en un aparcamiento tenuemente iluminado. Los ojos de María se movían nerviosamente mientras le entregaba a Elena Ivanovna un sobre. «Sé que Matvey te ha pedido que declares», susurró María, con la voz apenas audible. «Pero te lo ruego, por favor, no lo hagas. Es por tus problemas. Simplemente dile al tribunal que no recuerdas nada con claridad. Por favor». Elena Ivanovna miró sorprendida el sobre, luego el rostro suplicante de María. Sin decir palabra, se dio la vuelta y se marchó, dejando a María sola en la oscuridad. A la mañana siguiente, Elena Ivanovna se dirigió directamente al despacho del juez, con el sobre sin abrir en la mano. Su voz temblaba mientras contaba el intento de soborno de María, pero su determinación era inquebrantable. Cuando la noticia del intento de soborno se difundió, fue un golpe devastador. La reputación de María, que ya pendía de un hilo, quedó totalmente destruida. La imagen cuidadosamente construida de esposa agraviada se derrumbó, dejando al descubierto a una mujer desesperada y manipuladora. Nikita, sintiendo el cambio de viento, intentó distanciarse de María, pero ya era demasiado tarde. Sus propias acciones, la campaña de difamación contra Matvey, ahora se veían bajo una nueva luz. La ciudad, que tan rápidamente había creído en sus mentiras, ahora se volvía contra él con la misma intensidad. En la sala del tribunal, Matvey observó cómo María se derrumbaba bajo el interrogatorio. Su abogado, sintiendo la derrota, intentaba salvar algo, pero el daño estaba hecho. Cuando María tartamudeaba, dando explicaciones débiles y mentiras descaradas, Matvey no sintió alegría, solo una profunda y punzante tristeza por lo que se había convertido su familia. Yakov, sentado junto a su padre, se inclinó. «¿Esto ya terminó, papá?», susurró. Matvey abrazó a su hijo por los hombros. «Casi, hijo, casi». Cuando terminó la sesión de la tarde, Matvey salió del edificio del tribunal y vio a una multitud reunida. Pero esta vez no había miradas sospechosas ni susurros de acusaciones. En cambio, lo recibían con asentimientos de apoyo y palabras de ánimo. «Estamos contigo, Matvey», gritó Valentín Ivanovich. «Muéstrale lo que es un verdadero hombre».
Matvey asintió en señal de agradecimiento. La gratitud le inundaba. El viento había girado no solo en la sala del tribunal, sino también en la opinión pública. La caída de María y Nikita fue total. Su red de mentiras se había deshecho de forma espectacular. De camino a casa con Yakov, Matvey se permitió un rayo de esperanza. La guerra no había terminado, pero la victoria estaba finalmente a su alcance. Y por primera vez en mucho tiempo, Matvey Lebedev podía ver un futuro más allá del campo de batalla. Un futuro con su hijo, en su casa, libre de las sombras de la traición y la mentira. La última batalla estaba cerca, y Matvey estaba listo para defender su duramente ganada victoria. La sala del tribunal estaba abarrotada el día de la sentencia definitiva. El aire estaba denso de tensión. Una palpable sensación de expectación flotaba sobre la multitud reunida. Matvey estaba sentado en la mesa del demandante. Su postura era tensa, su mirada fija hacia adelante. Junto a él, Yakov se movía inquieto. Su mirada iba de su padre a la silla vacía del juez. María parecía una sombra de su antiguo yo. Había desaparecido la mujer compuesta y segura de sí misma que había iniciado esta batalla legal. En su lugar, había una figura exhausta y vencida, con los ojos rodeados de ojeras, su aspecto antes impecable ahora desaliñado. Nikita estaba ausente, había huido de la ciudad después del escándalo del soborno. Cuando el juez llamó al orden, Matvey sintió que la calma lo invadía. Este era el momento culminante de meses de lucha, dolor y perseverancia. Pase lo que pase, sabía que había luchado con todas sus fuerzas. El juez, un hombre severo con cabello canoso, tomó asiento y miró a la sala del tribunal. Su mirada se detuvo un instante en Matvey, luego en María, antes de carraspear y comenzar a hablar. En el caso Lebedev contra Lebedeva, comenzó el juez. Su voz resonó en la silenciosa sala del tribunal. Este tribunal ha examinado cuidadosamente todas las pruebas presentadas, así como los testimonios de todas las partes pertinentes. Matvey sintió cómo las manos de Yakov se aferraban a las suyas, apretando con fuerza. Él respondió con la misma presión, un silencioso consuelo que pasaba entre padre e hijo. El tribunal ha determinado, continuó el juez, que el demandante, Matvey Lebedev, ha presentado pruebas sustanciales y convincentes de infidelidad por parte de la señora Lebedeva, de malversación de fondos y de negligencia en sus deberes parentales. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. Matvey permaneció inmóvil, su rostro impasible, aunque su corazón latía con fuerza. Además, continuó el juez, su tono se volvió más severo. El intento de soborno a un testigo, como se ha probado sin lugar a dudas, es un delito grave que este tribunal no puede pasar por alto. María pareció encogerse en su sitio. Su abogado le puso una mano tranquilizadora en el brazo. Por lo tanto, la decisión del tribunal es que la custodia completa del menor Yakov Lebedev se concede a su padre, Matvey Lebedev. Yakov apretó la mano de Matvey con más fuerza. Un silencioso suspiro escapó de él. Matvey se permitió una leve sonrisa, apretando la mano de su hijo en respuesta. Además, continuó el juez, el señor Lebedev conservará la propiedad exclusiva de la casa familiar y de todos los bienes que contiene. La reclamación de la señora Lebedeva sobre la pensión militar del señor Lebedev queda rechazada. El juez hizo una pausa. Su mirada recorrió una vez más la sala del tribunal. Este tribunal también recomienda que la Fiscalía examine las pruebas de malversación de fondos por parte de la señora Lebedeva y el intento de soborno a un testigo para un posible proceso penal. Un silencio atónito cayó sobre la sala del tribunal, interrumpido solo por un sollozo contenido de María. Matvey no sentía alegría por su dolor, solo un profundo alivio de que la justicia había prevalecido. Se levanta la sesión, concluyó el juez, golpeando su martillo con un fuerte golpe. La sala del tribunal explotó en un murmullo de conversaciones. Matvey se levantó lentamente, girándose para abrazar a Yakov. «Se acabó, hijo», dijo en voz baja. «Lo hemos conseguido».
Al salir del tribunal, Matvei vio a la multitud reunida. Las noticias del veredicto se habían propagado rápidamente. Cuando Matvei y Yakov salieron, fueron recibidos con aplausos y felicitaciones. «¡Lo has logrado, Matvei!», gritó Margarita Petrovna, su rostro radiante. «Le has mostrado lo que es un verdadero héroe». Matvei asintió en señal de agradecimiento. La gratitud lo inundaba. Era la gente que lo había apoyado, que había visto a través de las mentiras y había defendido la verdad. Su apoyo significaba más de lo que podían imaginar. Cuando la multitud se dispersó, Matvei y Yakov se dirigieron al coche. El futuro se extendía ante ellos, ya no ensombrecido por la incertidumbre y la traición. «¿Qué hacemos ahora, papá?», preguntó Yakov mientras se alejaban del tribunal. Matvei miró a su hijo, viendo no al niño asustado y delgado que había rescatado de la pandilla, sino a un joven que comenzaba a ser él mismo. «Ahora», dijo con una sonrisa, «vamos a casa». El viaje fue silencioso. Padre e hijo estaban sumidos en sus pensamientos. Cuando se acercaron a la casa, a su casa, ahora y para siempre, Matvei sintió que una profunda sensación de paz lo invadía. Subieron juntos los escalones del porche, la mano de Matvei sobre el hombro de Yakov. Por un momento, simplemente se quedaron allí, admirando la vista de su casa, el lugar por el que tanto habían luchado. «¿Sabes?», dijo Matvei en voz baja, «cuando estaba allí, en la guerra, lo que me mantenía era la idea de volver a casa contigo, con nuestra familia. No salió exactamente como lo había imaginado». Calló, las emociones amenazaban con abrumarlo. Yakov miró a su padre, la comprensión en sus ojos. «Pero estamos aquí ahora», terminó, «juntos». Matvei asintió, tragando con dificultad el nudo en su garganta. «Juntos», estuvo de acuerdo. Al entrar, cerrando la puerta al mundo exterior, Matvei Lebedev supo que la guerra había terminado de verdad, no solo la que había librado en el extranjero, sino la que había llevado desde su regreso. Había recuperado su casa, a su hijo y su vida. Las batallas habían sido duras, pero la victoria era dulce. En los días siguientes, Matvei y Yakov encontraron un nuevo ritmo. Pintaron las paredes, reordenaron los muebles, borrando los últimos rastros de la presencia de María y Nikita. Fue un proceso de sanación, de recuperar su espacio y convertirlo en verdaderamente suyo. Una tarde, mientras observaban la puesta de sol, Yakov se volvió hacia su padre. «Papá», dijo con vacilación, «¿eres feliz?» Matvei reflexionó sobre la pregunta, mirando el vecindario que alguna vez temió perder. Pensó en las dificultades que habían superado, en los lazos que habían forjado y fortalecido. Pensó en el futuro que se extendía ante ellos, lleno de posibilidades. «Sí, hijo», dijo finalmente. Una sonrisa se extendió por su rostro. «Soy feliz. Tenemos nuestro hogar. Eso es suficiente para mi felicidad». Yakov asintió. Una sonrisa también apareció en su rostro. «A mí también, papá. A mí también». Cuando los últimos rayos del sol desaparecieron en el horizonte, Matvei Lebedev supo que, aunque quedaban cicatrices, se habían hecho más fuertes. La guerra había terminado y habían ganado no solo la batalla, sino también sus vidas. Y eso, comprendió, era la mayor victoria de todas.